Capítulo 87. Escarcha, creación e ilusión. Momo Yaoyorozu se detuvo en el umbral de la sala de recuperación, con los nudillos a centímetros de la puerta. Dentro, oía voces apagadas. El tono animado de Kamie, acentuado por las respuestas más mesuradas de Todoroki. La conversación que estaba a punto de iniciar la había ensayado mentalmente innumerables veces desde su combate contra Bakugo, pero allí, la incertidumbre la abrumaba. Ella enderezó los hombros y llamó 2 veces. Las voces dentro se callaron. Un momento después, Kamie gritó: «Pasen». Momo empujó la puerta. La sala de recuperación seguía prácticamente igual que la última vez que la vio, estéril y funcional, con la televisión aún transmitiendo actualizaciones del torneo. Hitomi estaba sentada en el borde de la cama, con su cabello bicolor recogido en una coleta suelta que acentuaba las líneas definidas de su rostro. La cicatriz de la quemadura alrededor de su ojo izquierdo parecía más pronunciada bajo la intensa luz fluorescente. Kamie se reclinó en la silla de visitas, con una pierna doblada debajo del cuerpo. Sus ondas rubias caían en cascada sobre sus hombros mientras inclinaba la cabeza, observando a Momo con curiosidad. «Mira quién sobrevivió a Bakugo», dijo Kamie, señalando el espacio vacío en la cama. «¿Cómo te sientes?» Momo cruzó la habitación, plenamente consciente de la mirada de Hitomi siguiendo sus movimientos. «Dolorosa», admitió, sentándose con cuidado junto a Todoroki. «Pero mejor de lo esperado». «Peleaste bien», dijo Hitomi, mientras sus ojos desparejados evaluaban a Momo con renovado respeto. «Tu estrategia fue acertada». «Gracias». Momo se alisó la falda del uniforme, ganando un momento. «He estado trabajando en la eficiencia». «Se notó», dijo Kamie. «Bakugo tuvo que intentarlo». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Momo. Un gran elogio, sin duda. Se hizo un silencio incómodo, cargado de preguntas no formuladas. Momo miró a Kamie y a Hitomi, notando la sutil tensión en la postura de Todoroki, la forma en que los dedos de Kamie golpeaban su muslo. Kamie se rindió primero. «Entonces», dijo, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Supongo que no estás aquí solo por los besos mágicos de Recovery Girl». «No». Momo apretó las manos con fuerza en su regazo. «Quería hablar con ustedes dos». Hitomi se movió ligeramente, y cristales de escarcha se formaron en el borde de la cama, donde descansaba su mano derecha. Sobre Midoriya. No era una pregunta. Momo asintió. «Ya me imaginaba que esta conversación iba a surgir», dijo Kamie, recostándose en su silla. «Aunque no me lo esperaba tan pronto». «El torneo terminará pronto», dijo Momo. «Y con él, nuestra oportunidad de hablar en privado». La mirada de Hitomi se posó en sus manos. «¿Qué hay que discutir exactamente?» «El hecho de que los tres sintamos algo por la misma persona», dijo Momo directamente, con voz firme a pesar del calor que le subía por el cuello. «¿Y qué vamos a hacer al respecto?» La temperatura alrededor de Hitomi bajó varios grados. «Nunca lo dije». «No tenías por qué hacerlo», interrumpió Kamie con suavidad. «Es bastante obvio, reina de hielo». Hitomi tensó la mandíbula, y un destello de irritación cruzó su rostro antes de recuperar el control. «Bien», concedió. «Lo encuentro interesante». «Interesante», repitió Kamie. «Claro». «La cuestión», continuó Momo, percibiendo la creciente incomodidad de Hitomi, «es que debemos abordar esta situación con madurez». Kamie ladeó la cabeza. «Yao Momo, ya hablamos. Dijiste que le pedirías una cita a Izu después del festival. ¿Ha cambiado algo?» «No», dijo Momo rápidamente. «Pero eso fue antes de darme cuenta de que Todoroki también lo era». Su voz se fue apagando, mirando a Hitomi. «¿También lo encuentras interesante?», añadió Kamie. Hitomi suspiró, y una pequeña nube de escarcha escapó de sus labios. «No andemos con rodeos. Sí, siento algo por Midoriya. Por inesperado que sea». «No es tan inesperado», murmuró Kamie. Hitomi la miró fríamente. «La pregunta es ¿qué pasa ahora? Utsusimi ya es su novia». «Tú». Asintió hacia Momo. «Al parecer planeas invitarlo a salir». «¿Y yo?». Hizo una pausa, con la incertidumbre reflejada en su rostro, normalmente sereno. «No sé qué quiero». «Eso no es verdad», dijo Kamie en voz baja. «Sabes exactamente lo que quieres».
Solo te da miedo admitirlo. Y Tommy no lo negó. En cambio, se miró las manos, donde pequeños cristales de hielo se formaban y se derretían en un ciclo continuo. Entonces, dijo Momo con cuidado. ¿Cómo funciona esto? En la práctica. Camille se estiró, su uniforme se tensó sobre sus curvas. Bueno, primero lo primero. Tengo prioridad de novia. Llego ahí desde antes de la Universidad de Arizona, así que me llamo primera esposa. ¿Primera esposa? Momo abrió mucho los ojos. Eso es bastante presuntuoso, ¿no crees? Realista. Corrigió Camille. Ya has visto cómo lo miran las chicas. Y algunos profesores. Medianoche. Murmuró Hitomi. Exactamente. Camille asintió. Mira, no digo que nos casemos mañana. Digo que, si hablamos de algo a largo plazo, no me hago a un lado. Momo frunció el ceño. Mi familia estaría preocupada por un arreglo así. ¿Y el mío no? Preguntó Camille, arqueando una ceja. Me importa un bledo lo que piensen de Eivor. Afirmó Hitomi rotundamente. Su opinión dejó de importarme en cuanto entré en UA. Camille sonrió. Ese es el espíritu. Momo suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Nos estamos adelantando. Ni siquiera sabemos si a mi gorilla le interesaría este tipo de relación. Oh, está interesado. Dijo Camille con seguridad. Ambas muchachas se giraron hacia ella. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó Hitomi. Camille dudó, con una idea fugaz en sus ojos. Por un momento, pareció considerar decir algo sobre el potencial don de Izuku, algo en lo que había estado pensando desde que notó su efecto en las mujeres. ¿Y cómo es en la cama? Pero decidió no hacerlo. Ya lo averiguarían. Confía en mí. Dijo ella. Está interesado. La puerta se abrió de golpe antes de que ninguna pudiera responder. La reina entró a grandes zancadas. Su impecable uniforme de enfermera, de alguna manera, hacía aún más impactante su extraordinaria belleza. Su cabello negro caía como una cortina perfecta, un lado cubriendo parte de su rostro mientras observaba la habitación con penetrantes ojos azules. Vaya, vaya. Dijo, mirando a Momo. Otra víctima del puercoespín explosivo. Momo se enderezó instintivamente. Solo heridas leves. La reina se acercó, con movimientos elegantes a pesar de su actitud sensata. Déjame juzgarlo. Sacó una linterna de su bolsillo y revisó las pupilas de Momo. ¿Mareos? ¿Náuseas? No. ¿Escala del dolor? 3 de cada 10. La ceja de la reina, perfectamente delineada, se arqueó con escepticismo. Sé honesto. Momo dudó. 7. Los dedos de Quinn palparon suavemente las costillas de Momo, notando su leve mueca. Magullada, no rota. Estaba sorprendentemente contenido. Admitió Momo. Crecimiento. Murmuró Quinn, moviéndose para revisar a Hitomi. ¿Y tú, Frosty? ¿Cómo está el brazo? Hitomi extendió su brazo izquierdo, donde las vendas cubrían las heridas que había sufrido durante su combate contra Midoriya. Sanando. La reina desenvolvió las vendas, examinando la piel rosada y recién cicatrizada que había debajo. Recover Eagle hizo su magia, pero tendrás que mantenerla hidratada. Lesiones como esta pueden dejar la piel tirante si no se cuidan adecuadamente. Tomado nota. Dijo Hitomi. La reina volvió a vendar el brazo. No entrenaré durante 3 días. Y sí, es una orden. Miró a las 3 chicas, sin perderse nada con su mirada penetrante. ¿De qué se trata todo esto? ¿Reunión secreta del club? Solo charla de chicas. Dijo Camille con suavidad. Ajá. Reina claramente no le creyó. Una charla de chicas que hace que Yaoyorozu parezca que está planeando una adquisición corporativa, que Todoroki me cubra las sábanas y que tú parezcas el gato que se comió al canario. Claro. Momo sintió que se le subía el calor a las mejillas. Estábamos discutiendo. Mi gorilla. Quinn terminó la frase por ella. Obviamente. Suspiró, cruzándose de brazos. Sabes que está a punto de pelear en la final, ¿verdad? Contra una granada de mano humana. Lo sabemos. Dijo Hitomi con frialdad. La pantalla del televisor captó la atención de Quinn, mostrando a Izuku y Bakugo en sus respectivas salas de preparación.
Izuku estaba sentado con las piernas cruzadas en un banco, con los ojos cerrados, meditando, mientras Bakugo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con pequeñas explosiones saliendo de sus palmas. Esos dos tienen historia, murmuró la reina, mirando la pantalla dividida. ¿Sabes de ellos?, preguntó Momo, sorprendida. La reina se encogió de hombros, manteniendo su postura perfecta. La asistente de la chica recuperadora oye cosas. Además, cualquiera con ojos puede verlas. Esas dos orbitan entre sí como estrellas binarias atrapadas en una gravedad mutua, siempre atrayendo, siempre empujando. En la pantalla, Izuku abrió los ojos. Incluso a través de la cámara, su mirada tenía una intensidad que dejó a Momo sin aliento. Este no era el sereno representante de la clase ni el hombre paciente y amable que ella conocía. Este era un guerrero preparándose para la batalla. Va a ganar, dijo Hitomi en voz baja, con sus ojos desparejados fijos en la pantalla. Confianza, comentó Quinn. Interesante, considerando que te acaba de hacer pasar un mal rato. Hitomi no respondió, su mirada nunca dejó la pantalla. La reina miró su reloj. El partido empieza en 10 minutos. Tengo que volver a la enfermería, señaló a Momo y a Hitomi. Ustedes dos, descansen e hidrátense. Órdenes del médico. Salió de la habitación tan rápido como había entrado, dejando un persistente aroma a perfume antiséptico y sutil a su paso. Es como un hermoso huracán, dijo Kamie una vez que se cerró la puerta. Momo asintió distraídamente, con la atención aún puesta en la televisión. Deberíamos hablar de asuntos prácticos. ¿Te gusta?, preguntó Kamie. ¿Cómo evitar que esto se convierta en una competencia?, dijo Momo. Si a todos nos interesa Midoriya, necesitamos reglas básicas. Hitomi se apartó de la pantalla. ¿Cómo? Sin sabotajes, afirmó Momo con firmeza. Sin manipular situaciones para excluir a otros. Sin mentiras ni tergiversaciones. De acuerdo, dijo Kamie inmediatamente. Totalmente sincera entre nosotras. Hitomi asintió lentamente. Razonable. Y, continuó Momo, debemos considerar los sentimientos de Midoriya en todo esto. Él tiene la última palabra en lo que sucede. Por supuesto, coincidió Kamie. Izu toma sus propias decisiones. Siempre lo ha hecho. ¿Qué hay de las apariciones públicas?, preguntó Hitomi de repente. Momo frunció el ceño. Cierto. Sería necesario discreción, sobre todo dada la atención mediática que recibiremos después del festival deportivo. Además, añadió Kamie, no queremos echar a Izu a los lobos de inmediato. ¿Te imaginas los titulares? Estudiante de primer año de la UA forma un harén. No es un harén, objetó Momo, sonrojándose. 3 chicas, un chico. Kamie contó con los dedos. Estoy bastante segura de que esa es la definición. Es un posible acuerdo poliamoroso, corrigió Momo con remilgo. En la pantalla, Izuku se puso de pie, encogiendo los hombros mientras se preparaba para dirigirse a la arena. Sus movimientos eran fluidos, controlados, con la firmeza de un depredador antes de la cacería. Deberíamos verlo desde la grada, sugirió Momo, levantándose de la cama. Me gustaría ver el partido de cerca. Por razones académicas, seguro, bromeó Kamie, poniéndose de pie también. Hitomi quedó última, ajustándose el uniforme con movimientos precisos. Tengo curiosidad por ver cómo maneja a Bakugo. Violentamente, predijo Kamie mientras se dirigían a la puerta. Esos dos llevan un tiempo en conflicto desde el primer día. ¿Crees que Bakugo todavía le guarda rencor por el juicio de batalla?, preguntó Momo al salir al pasillo. Kamie negó con la cabeza. No, esto es mucho más profundo. ¿Y Midoriya?, preguntó Hitomi en voz baja. Izu. Kamie reflexionó sobre esto mientras caminaban. Tiene que cerrar el libro. 10 años de historia no desaparecen de la noche a la mañana. Esta lucha se trata de seguir adelante. Salieron al estadio, inundados por el rugido de la multitud. La plataforma de hormigón estaba lista en el centro del campo, con cemento sentado majestuosamente en su borde. Las gradas estaban abarrotadas, un mar de rostros concentrados en la inminente batalla. Allí, Momo señaló una sección donde se habían reunido sus compañeros. Kirishima los saludó con entusiasmo al verlos.
Mientras se dirigían a sus asientos, las luces del estadio se atenuaron y la voz de Present Mig resonó por los altavoces. Damas y caballeros. Llegó el momento que todos esperaban. La gran final del primer año del WA Sports Festival. La multitud estalló de risa cuando los focos iluminaron dramáticamente el estadio. En la esquina roja, el fuego explosivo de la clase 1A ha arrasado con toda la competencia con una fuerza devastadora. Katsuki Bakugo. Bakugo emergió del túnel con el ceño fruncido y decidido. Sin alardes ni fanfarronería, solo con una intensidad concentrada mientras se acercaba a la platea. Y en la esquina azul, el fenómeno que ha rotundo este festival. El maestro de artes marciales Izuku Midoriya. Izuku salió a la luz, con expresión tranquila pero alerta. Momo, Kamiya y Tomi alcanzaron a sus compañeros de clase justo cuando los finalistas tomaron sus posiciones en los extremos opuestos de la platea. Va justo, comentó Hiro mientras se apretujaban en los asientos restantes. Pensé que te perderías la salida. Ni hablar, familia, dijo Kamie, sin apartar la mirada del estadio. Abajo, Migning se interpuso entre las competidoras, con el látigo alzado dramáticamente. Este es el combate final del torneo. El ganador se lleva el primer puesto en el Festival Deportivo WA. ¿Están listas ambas luchadoras? Las manos de Bakugo crujieron con pequeñas explosiones. Listo. Izuku simplemente asintió, adoptando una postura de lucha relajada. Entonces, declaró medianoche, bajando el látigo con un chasquido. Comienza. Capítulo 88. Estrellas binarias. Katsuki rodeó la plataforma, sus zapatos raspando el concreto mientras mantenía una distancia perfecta de Midoriya. 20 segundos de evaluación se extendieron como horas, cada luchador probando el aire entre ellos con pequeños cambios de postura y peso. El rugido de la multitud se apagó en sus oídos mientras catalogaba cada detalle de su oponente. Midoriya reflejó sus movimientos con precisión, su rotación en el sentido de las agujas del reloj formando una órbita mortal. La voz de Present Mic atravesó la concentración de Katsuki. ¡Qué inicio tan tenso, amigos! Estos dos no se apresuran, se están evaluando mutuamente. ¿Y sabían que estos concursantes tienen historia? Así es, estos amigos de la infancia que se convirtieron en rivales se conocen desde que nacieron. ¿Amigos? La palabra se clavó en la mente de Katsuki como una metralla. Le aparecieron imágenes de un pequeño niño de pelo verde siguiéndolo por arroyos poco profundos, recogiendo insectos, construyendo fuertes. Antes de las rarezas. Antes de las expectativas. Antes de que todo saliera mal. Han recorrido un largo camino desde su ciudad natal, ¿no es así, Eraseread? La respuesta apagada de Aizawa se desvaneció bajo el latido en los oídos de Katsuki. Sus palmas chispearon involuntariamente al surgir recuerdos indeseados en el rostro de Midoriya al confirmar que no tenía don. La lenta transformación de la admiración en miedo en esos ojos verdes. Su propia voz, cruel y cortante. Si tanto deseas un don, lánzate desde el tejado y espera tener uno en tu próxima vida. La vergüenza ardía más que la nitroglicerina en su sudor. Katsuki. La palabra lo trascendió todo. La voz de Midoriya, más grave ahora que en aquellos recuerdos, captó toda su atención. Su círculo se detuvo. Midoriya señaló la plataforma de hormigón. Una vez. 2 veces. El mensaje no necesitaba traducción. Aquí. Ahora. Esto es todo lo que importa. Todo lo demás se desvaneció. El estadio, la multitud, los profesores, el pasado. En la mente de Katsuki, estaban solos en una plataforma vacía, como debía ser. Solo ellos dos, terminando lo que comenzó hace una década. Los labios de Katsuki se curvaron en una especie de gruñido y sonrisa. Me quitaste las palabras de la boca, nerd. Se lanzó hacia adelante, con la palma derecha extendida en su característico movimiento inicial. Predecible, sí, pero ejecutado con tal velocidad y precisión que la mayoría de los oponentes retrocedieron o bloquearon demasiado tarde. Midoriya no hizo ninguna de las dos cosas. Se adentró en el radio de la explosión, levantando la mano derecha para desviar la muñeca de Katsuki, mientras que la palma izquierda golpeó su pecho. Katsuki se retorció, y el golpe le rozó las costillas mientras disparaba una segunda explosión con la mano izquierda. La fuerza los separó, dándoles espacio para reevaluar. Es más rápido, comentó Katsuki, agachándose. Pero yo también.
El mes transcurrido desde su conversación en la playa no había sido en vano. Mientras otros solo veían su habitual estilo explosivo en los combates preliminares, Katsuki había estado perfeccionando sus técnicas, desarrollando nuevas aplicaciones y, lo más importante, reservando sus verdaderas capacidades para este momento. Midoriya volvió a su postura, sin apartar la mirada de Katsuki. Ya no había miedo. Ninguna vacilación. Solo concentración y algo más. Un silencioso reconocimiento entre ellos. Esta vez, Katsuki no se precipitó. Extendió ambas manos hacia atrás y desencadenó explosiones calibradas con precisión, lanzándose hacia adelante en una trayectoria controlada. Al acortar la distancia, giró, creando un vórtice de explosiones en espiral con el objetivo de desorientar. Midoriya se deslizó bajo el ataque, con movimientos casi fluidos mientras se deslizaba alrededor de cada explosión. Su contraataque no fue un ataque directo, sino un barrido de pierna que casi le quitó los pies a Katsuki. Katsuki saltó, aprovechando el impulso para dar una voltereta hacia atrás, con las palmas ya listas para su siguiente movimiento. Había anticipado el contraataque de Midoriya, lo había planeado. Lo que no había planeado fue la velocidad con la que Midoriya cerró la brecha, apareciendo casi instantáneamente a una distancia de ataque. ¿Qué carajo? Un golpe con la palma impactó en el plexo solar de Katsuki, dejándolo sin aire. Reaccionó instintivamente, detonando su derecha a centímetros del rostro de Midoriya. La explosión debería haberlo hecho volar, pero Midoriya ya se había movido, recibiendo solo un golpe de refilón en el hombro. Se separaron de nuevo, reevaluando sus ataques. Ninguno había asestado un golpe decisivo, pero el intercambio confirmó lo que Katsuki sospechaba que ambos habían estado conteniendo durante todo el torneo. Y por fin se van a enfrentar. ¿Qué velocidad tienen ambos concurrentes? El comentario de Present Mic apenas se escuchó mientras Katsuki analizaba lo que acababa de suceder. Ese aumento de velocidad no era normal. No se debía solo a un buen entrenamiento o acondicionamiento físico. Midoriya se movía como yo cuando uso explosiones para propulsarme. Pero Midoriya no tenía ningún don. Lo que significaba que había desarrollado una técnica que igualaba la movilidad de Katsuki sin la ventaja de un don. Los labios de Katsuki se curvaron. Bastardo listo. Era hora de mostrarle lo que había producido un mes de entrenamiento dedicado. Katsuki se lanzó hacia el cielo, usando una serie de explosiones controladas para ganar altura. En la cima, giró y juntó ambas manos frente a él, entrelazando los dedos excepto el índice y el pulgar, que formaron un diamante. Disparó a cañón automático. Múltiples explosiones comprimidas, más pequeñas que sus disparos estándar, pero mucho más concentradas, cayeron sobre Midoriya. Cada disparo tenía la fuerza suficiente para destrozar el hormigón, pero requería una cantidad mínima de nitroglicerina, lo que le permitía conservar sus reservas para la larga lucha que se avecinaba. Midoriya esquivó la primera descarga, pero el patrón de ráfagas lo condujo hacia el borde de la platea. Tal como lo había planeado. Katsuki ajustó su puntería, obligando a Midoriya a retirarse o a saltar por un hueco en la descarga. Eligió el hueco, tal como Katsuki lo había previsto. En el momento en que Midoriya se dispuso a saltar, Katsuki alteró su trayectoria, disparando una enorme explosión con la mano derecha para impulsarse directamente hacia la trayectoria de Midoriya. «Te pillé», gruñó Katsuki, con la palma izquierda hacia atrás, listo para disparar a quemarropa. Pero la expresión de Midoriya no cambió. Al acercarse, giró en el aire, un movimiento que debería haber sido físicamente imposible dado su impulso, y le propinó un rodillazo en las costillas a Katsuki. Katsuki bloqueó el golpe con el antebrazo, y el impacto le desgarró los huesos. Aún así, disparó la ráfaga preparada, alcanzando el hombro de Midoriya y haciéndolos rodar en direcciones opuestas. Aterrizaron simultáneamente, deslizándose sobre el hormigón. El antebrazo de Katsuki palpitaba donde había absorbido el golpe de Midoriya, pero ignoró el dolor. El uniforme de Midoriya estaba chamuscado en el hombro, dejando al descubierto la piel enrojecida que había debajo. «Primera sangre para mí». «Menudo cambio», gritó Present Mic. Parece que la nueva técnica de Bakugou ha pillado a Midoriya desprevenido. Difícilmente, pensó Katsuki, viendo a Izuku girar su hombro lesionado una vez antes de volver a su postura. Nada en su actitud sugería sorpresa o preocupación. Si acaso, había un atisbo de aprobación. Me ha estado observando todo este tiempo. Analizando. Planificando.
Izuku siempre había sido observador, incluso de niños. Llenaba cuadernos con análisis de héroes, aplicaciones de don y estilos de lucha. Katsuki se burlaba de él por ello, destrozaba sus cuadernos, diciéndole que eran inútiles sin un don al que aplicar el conocimiento. Ahora, frente a la aplicación práctica de todo ese análisis, Katsuki no podía negar su efectividad. Pero la observación tiene límites. Katsuki cargó hacia adelante, con las palmas crujiendo con pequeñas explosiones controladas. Cuando Midoriya se movió para interceptar, Katsuki plantó el pie derecho y giró bruscamente, modificando su ángulo de ataque en el último instante. Midoriya se ajustó, bloqueando el golpe dirigido a sus costillas, pero Katsuki ya había hecho la transición, con ambas palmas presionadas contra la plataforma de concreto. La explosión que siguió no estaba dirigida a Midoriya, sino hacia abajo, creando cráteres en la superficie y lanzando fragmentos de escombros en todas direcciones. A través de la nube de polvo, Katsuki rastreó la posición de Midoriya mediante el sonido y el movimiento, disparando ráfagas de precisión para hacerlo retroceder mientras simultáneamente se lanzaba hacia adelante a través del oscurecido campo de batalla. Su gancho de derecha impactó con el antebrazo de Midoriya, que estaba bloqueando, pero Katsuki se anticipó a la defensa. Agarró el brazo de Midoriya con la mano izquierda, usándolo como ancla para girar todo su cuerpo, con la pierna derecha extendida, en una patada devastadora. El impacto nunca llegó. De alguna manera, Midoriya había previsto la maniobra y bajó su centro de gravedad, desequilibrando a Katsuki. Antes de que Katsuki pudiera corregir su posición, un golpe con la palma lo alcanzó bajo la mandíbula, echándole la cabeza hacia atrás. Estrellas estallaron ante su vista. Disparó a ciegas, creando espacio para recuperarse mientras parpadeaba para disipar la desorientación. Cuando su visión se aclaró, Midoriya estaba a 6 metros de distancia, con la misma expresión tranquila en el rostro. Pero algo había cambiado. La cuidadosa moderación en su postura se había transformado en algo más. Ansioso. Katsuki se limpió la boca con el dorso de la mano. No había sangre, pero le palpitaba la mandíbula. No había sido un golpe cualquiera. La fuerza que lo impulsaba rivalizaba con algunos de los golpes más fuertes que había recibido durante el entrenamiento. ¿Cómo genera tanta energía? La respuesta llegó en un instante de intuición cuando recordó las palabras de Midoriya en la playa. 600 kilos de pesas harán eso. Pesas. El muy cabrón llevaba todo este tiempo entrenando con pesas. Con razón se puso tan fuerte. Los labios de Katsuki se curvaron en una sonrisa feroz. ¿Te estás quitando las ruedas de entrenamiento?, murmuró, demasiado bajo para que nadie más que él lo oyera. Ya era hora, maldita sea. Se enfrentaron en un furioso intercambio de golpes y contraataques, sin que ninguno obtuviera una ventaja clara. Las explosiones de Katsuki obligaron a Midoriya a ajustarse constantemente, mientras que su estilo fluido hacía casi imposible asestar un golpe limpio. Durante 30 segundos lucharon cuerpo a cuerpo, una ráfaga de movimientos demasiado rápida para que la mayoría de los espectadores la siguieran. Katsuki bloqueó una patada circular con el antebrazo, contraatacó con un explosivo gancho de derecha que Midoriya esquivó por poco, y luego giró para evitar un golpe con la palma dirigido a su esternón. Mientras se separaban del intercambio, ambos respirando con dificultad pero ninguno mostrando signos de fatiga, Katsuki se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Nos hemos estado observando el uno al otro todo el tiempo. Aprendiendo. Adaptándonos. Incluso durante los años en que alejó a Midoriya, lo llamó inútil e intentó apagar esa luz de determinación en sus ojos, se habían estado estudiando mutuamente. Rivales, quizás, pero también espejos. Midoriya volvió a adoptar su postura, pero esta vez hubo un cambio sutil en su postura, una espiral de energía potencial que indicaba que su próximo ataque sería diferente. Katsuki se preparó, con las palmas de las manos crujiendo por el poder almacenado. El movimiento, al producirse, casi desafió la percepción. En un instante, Midoriya estaba de pie al otro lado de la platier. Al siguiente, había acortado la mitad de la distancia en lo que parecía un solo paso, con el cuerpo pegado al suelo y la palma derecha de delante. Katsuki disparó con ambas manos hacia atrás, lanzándose al aire para esquivar lo que ahora reconocía como la técnica de velocidad de Midoriya. Desde su posición elevada, desató una lluvia de explosiones, obligando a Midoriya a detener su avance y defenderse.
En el momento en que Midoriya centró su atención en el ataque aéreo, Katsuki alteró su trayectoria, usando una ráfaga calibrada con precisión para impulsarse directamente hacia su oponente. Su brazo derecho se echó hacia atrás, con la palma brillando por la nitroglicerina acumulada. Obus. Los ojos de Midoriya se abrieron levemente, la primera señal de sorpresa que había mostrado durante todo el partido. Impacto. La explosión que siguió eclipsó todas las anteriores, un infierno concentrado que envolvió a ambos combatientes y envió ondas de choque por todo el estadio. El hormigón se agrietó bajo la fuerza, y el polvo y los escombros se elevaron en un círculo perfecto. Por un instante, el silencio reinó mientras el humo oscurecía la platier. Entonces, a través de la neblina que se despejaba, se hicieron visibles dos figuras. Katsuki de pie con el brazo derecho extendido y Midoriya. Midoriya, quien de alguna manera había atrapado el brazo de Katsuki en medio de la explosión, desviando la peor parte del impacto lejos de sí mismo. Su gi estaba desgarrado y chamuscado, con quemaduras rojas y severas visibles en su costado izquierdo, donde no había escapado del todo del ataque. Pero permaneció de pie, sin romper el agarre en la muñeca de Katsuki. Increíble. Midoriya sobrevivió de alguna manera al movimiento definitivo de Bakugo. Katsuki miró a Midoriya a los ojos, buscando el secreto de cómo había contraatacado un ataque que debería haber sentenciado el encuentro. Lo que encontró fue respeto y determinación. Antes de que Katsuki pudiera reaccionar, Midoriya desplazó su peso y tiró, usando el brazo extendido de Katsuki como palanca para desequilibrarlo. Con el mismo movimiento fluido, dio un paso adelante y asestó 3 golpes rápidos al torso de Katsuki. Palma izquierda al plexo solar, codo derecho a las costillas y rodilla izquierda al abdomen. Cada impacto impactaba con precisión, dejándolo sin aire en los pulmones y haciéndole tambalearse hacia atrás. Solo años de entrenamiento en combate lo mantuvieron en pie, dominado por el instinto mientras disparaba una ráfaga desesperada para crear distancia. Midoriya aprovechó la ventaja, acercándose de nuevo antes de que Katsuki pudiera recuperarse por completo. Otra ráfaga de golpes, demasiado rápidos para defenderse por completo. Katsuki bloqueó todo lo que pudo, contraatacó donde pudo, pero se vio empujado constantemente hacia el borde de la platier. No. Así no. Con un rugido de desafío, Katsuki reunió sus fuerzas restantes y sus reservas de nitroglicerina. En lugar de retroceder más, se plantó firme y enfrentó el avance de Midoriya de frente, con las palmas extendidas. Granada aturdidora. Una luz brillante estalló entre ellos, y la fuerza conmocionante detuvo momentáneamente el ataque de Midoriya. En esa fracción de segundo, Katsuki se lanzó hacia arriba, por encima de su oponente, girando en el aire para aterrizar detrás de Midoriya. Ambos luchadores se giraron para enfrentarse, respirando con dificultad. El brazo derecho de Katsuki temblaba ligeramente por la tensión del impacto del obús, mientras que las quemaduras de Midoriya parecían lo suficientemente dolorosas como para afectar su movilidad. Se habían llevado al límite, como siempre. Por un instante, permanecieron inmóviles, evaluando. Luego, como de mutuo acuerdo, atacaron. El intercambio final se desarrolló en un torbellino de movimiento y fuerza explosiva. Katsuki desató todo lo que le quedaba, cada ataque más desesperado que el anterior. Midoriya contraatacó con ese estilo fluido que parecía anticipar cada ataque, colándose por huecos que Katsuki ni siquiera se dio cuenta de que había dejado. Un gancho de derecha impactó la mandíbula de Midoriya. Un golpe de palma al esternón de Katsuki lo hizo retroceder 3 pasos. Una explosión quemó el costado izquierdo de Midoriya, ya lesionado. Una patada de barrido casi le arranca las piernas a Katsuki. Lucharon de un lado a otro, sin ceder terreno ni guardarse nada. Ya no se trataba del festival deportivo, ni de las clasificaciones de héroes, ni siquiera de su pasado común. Se trataba de demostrarse algo a sí mismos y al otro. Al final, todo se redujo a un solo momento de sobreextensión. Katsuki, al ver que Midoriya bajaba ligeramente la guardia sobre su lado herido, se concentró en un derechazo explosivo dirigido directamente a la zona vulnerable. Era el movimiento lógico, la decisión tácticamente acertada que cualquier luchador tomaría. Pero Midoriya había contado con esa lógica. Había dejado la abertura deliberadamente como cebo.
Cuando el brazo de Katsuki se extendió, Midoriya ejecutó un movimiento que Katsuki nunca había visto antes, una técnica giratoria que de alguna manera utilizó el propio impulso de Katsuki contra él, redirigiendo la explosión inofensivamente hacia arriba mientras simultáneamente barría la pierna de apoyo de Katsuki. El mundo se inclinó. Katsuki sintió que caía, incapaz de corregir a tiempo. Su espalda golpeó la plataforma de concreto con tanta fuerza que le dejó sin aire. Antes de que pudiera recuperarse, Midoriya estaba sobre él, con la palma derecha a centímetros de su rostro y la izquierda sujetando el brazo dominante de Katsuki. Mate. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En la mirada de Midoriya, Katsuki no vio triunfo ni condescendencia, solo reconocimiento. El reconocimiento de un igual. Katsuki Bakugo está fuera de límites. La voz de medianoche atravesó el zumbido en los oídos de Katsuki. El estadio estalló, el sonido los inundó como una ola. Pero ninguno se movió de inmediato, aún atrapados en ese instante de reconocimiento mutuo. Finalmente, Midoriya soltó su agarre y se puso de pie, extendiendo una mano hacia Katsuki. Hace 10 años, Katsuki habría apartado esa mano de un manotazo, habría explotado de rabia por la derrota, se habría negado a reconocer la victoria de Midoriya como algo más que una casualidad. Pero ese Katsuki se había ido, consumido por la experiencia, el crecimiento y el doloroso proceso de afrontar sus propios fracasos. Tomó la mano que le ofrecía, permitiendo que Midoriya lo ayudara a ponerse de pie. No intercambiaron palabras. No hicieron falta. La pelea lo había dicho todo. Mientras permanecían uno al lado del otro, maltrechos y exhaustos, Katsuki sintió que algo cambiaba en su interior. No era el resentimiento ardiente que había cargado durante tanto tiempo, ni la necesidad desesperada de demostrar su superioridad. En cambio, una extraña sensación de plenitud. Como si un capítulo que había permanecido inconcluso durante años finalmente hubiera llegado a su fin. El ganador del torneo de primer año del WA Sports Festival, Izuku Midoriya. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.